Hoy en el Congreso llega a ti, estaremos hablando sobre la interpelación. ¿Dónde nace? ¿Quién y cómo tiene la facultad de hacer uso de esta? Nos acompaña el destacado jurista José Martínez Oppelman, quien nos dará su opinión. Además, escucharemos diferentes puntos de vista de los legisladores. Quédate con nosotros. Señores, muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a una nueva entrega de este espacio. El Congreso llega a ti. Nosotros continuamos apostando a esa capacidad de supervivencia que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, para salir adelante con todo esto de esta pandemia y continuar por un mejor sendero. Con la bendición de Dios y el apoyo de todos ustedes, una entrega más del Congreso llega a ti. Muy buenas noches. Bueno, y aquí estamos de vuelta y ahora nos vamos con nuestra semblanza y nos fuimos a la Cámara Alta. Adelante, señor director. Ricardo de los Santos Polanco nació en Chacüey Abajo del Distrito Municipal de Platanal el 4 de octubre de 1965. Su padre, Ramón de los Santos, y su madre, Andrea Polanco, fallecidos. Es el número 5 de 13 hermanos. Ha procreado 5 hijos. Actualmente está casado con la licenciada Judy Andrea Moscoso. Inició sus estudios primarios en la escuela Chacüey Abajo y los secundarios en el Liceo Francisco Enríquez y Carvajal. Graduado de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de la Tercera Edad, UTE. Desde los 8 hasta los 22 años de edad se dedicó a los trabajos de agricultura. Luego laboró en la Rosario Dominicana por espacio de 9 años. Inició como obrero y terminó como encargado de un departamento de producción. Paralelamente se desempeñó por un buen tiempo como chofer de transporte público de pasajeros. Durante el periodo 2001-2005, ocupa el cargo de secretario general del Sindicato de Camioneros y Furgoneros de Cotuí. Desde finales del 2005 ocupa varias funciones en el Comité Ejecutivo de Fenatrado. En la actualidad es su presidente en funciones. Desde el 2008 ocupa el cargo de vicepresidente de la Cámara Interamericana de Transportes, CIT, con una matrícula de 27 países afiliados, con su sede en Sao Paulo, Brasil. En el año 2014 se involucra en el mundo político, participando en la formación del Partido de la Esperanza Nacional, PEN, aún sin aprobación, por lo que en enero del 2016 hace una alianza con el Partido Revolucionario Moderno, PRM, y por su liderazgo y dedicación es electo diputado y en las elecciones del 5 de julio pasado se convirtió en senador por la provincia Sánchez Ramírez. Bueno, y no está de más agregar que ahora que estamos hablando del tema de la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, decir que el senador Ricardo de los Santos, pues es el presidente de la comisión que tendrá en sus hombros la escogencia de esos nuevos miembros. Y como lo habíamos dicho anoche, se lo reiteramos a esa comisión. No solamente participación ciudadana, ni las organizaciones de la sociedad civil, ni los partidos, ni los políticos, sino la sociedad en su conjunto, pues estará pendiente de ese trabajo que estarán haciendo allá en el Congreso Nacional de la República, sobre todo en el Senado. Miren, nuestro tema fuerte de hoy es la interpelación, es el tema de la interpelación. Nosotros tenemos el invitado adecuado porque sabemos que maneja el tema y queremos que los ciudadanos tengan una idea bien clara de lo que es la interpelación, porque es un término o un tema o una figura que solo es dominada por funcionarios y por los legisladores y abogados y sectores especializados. Pero la población en su conjunto no sabe lo que es la interpelación y desconoce que esto es un mecanismo por el cual uno de los tantos mecanismos con que cuentan los dominicanos para conocer y recibir explicaciones de los funcionarios acerca de su manejo en las instituciones y de las actuaciones dentro de las instituciones. Entonces, este no puede ser un tema ajeno a la población,
Por eso quisimos tratarlo aquí, porque no es justo que los ciudadanos que hacen aporte a la economía dominicana a través de impuestos no conozcan qué mecanismo, con qué mecanismo más cuentan para saber sobre las actuaciones de los funcionarios. Muchas veces este tema, que ha estado un poco dormido, el uso de esta figura en el Congreso Nacional de la República, porque siempre cuando se interpela un funcionario, cuando logra hacerse, la mayoría de las veces se dice que es por asunto político. Muchas veces cuando los bloques son dominados por una mayoría de un partido X, no le gusta aprobar la interpelación de un funcionario que sea de su partido o de su gobierno. Pero ¿qué ocurre? Eso es una figura que el Congreso tiene a manos y que yo no veo por qué incluso algunos funcionarios, cuando se habla de que van a ser interpelados, es como si vieran al diablo, porque si yo tengo seguridad de que yo me manejo con transparencia y que yo no fui a esa institución a hacer nada malo, feliz debería sentirme de que a mí me llamen para explicar qué yo estoy haciendo, porque si a mí me dan a manejar el ministerio, cualquier ministerio, para que no se vaya a creer que estoy hablando de un ministerio en específico, y yo sé que lo estoy haciendo bien, que estoy actuando en el marco de la ley, y que si he hecho algún tipo de proyecto que pudo ser cuestionado, me gustaría, si yo sé que lo estoy haciendo bien, tener la oportunidad de ir a explicarle a la población que quizás hay ese desconocimiento sobre eso y hay quizás unos comentarios negativos porque la población o quien hizo la denuncia no conoce lo que realmente pasó. Y quizás si después que yo agote esa oportunidad que se me está dando, yo pueda hasta salir mejor de ahí después de esa explicación que se nos ha permitido dar. Entonces ese es el tema que nosotros vamos a debatir en el día de hoy. Hablar de interpelación es un tema de total desconocimiento para la mayoría de los ciudadanos. Solo abogados, legisladores y personas ligadas al tema conocen de qué se trata. Pero esta herramienta con que cuenta el Poder Legislativo y que obligaría a determinados funcionarios a dar cuenta de actuaciones en ejercicio de sus funciones, no puede seguir siendo ignorada por quienes a través de sus impuestos contribuyen con la economía de un país. Es por eso que hoy le explicamos qué es una interpelación, dónde nace y cómo y quién tiene la facultad para hacer uso de esta. Una interpelación es una de las 3 herramientas de fiscalización al Ejecutivo que tiene el Congreso Nacional. Consiste en la citación a un ministro de Estado a presentarse ante el Congreso Nacional de la República para hacerle una serie de preguntas acerca de materias relacionadas al ejercicio de su cargo. El objetivo de la interpelación es que el Poder Legislativo fiscalice al Ejecutivo, obligándolo a rendir cuentas acerca de un tema relevante que concita dudas. Esta institución nace en el Parlamento del Reino Unido, en el cual los miembros de la Cámara de los Comunes interrogan a uno de los ministros del gabinete de la reina, estando estos últimos obligados a contestar. En el caso de la República Dominicana, el artículo 95 de la Constitución establece de manera clara quién y cómo se debe actuar frente a un acto de interpelación. El referido artículo reza de la siguiente manera: interpelar a los ministros y viceministros, al gobernador del Banco Central y a los directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como a los de entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren la mayoría de los miembros presentes, a requerimiento de al menos 3 legisladores, así como recabar información de otros funcionarios públicos competentes en la materia y dependientes de los anteriores. Si el funcionario o funcionaria citado no compareciese sin causa justificada o se consideraran insatisfactorias sus declaraciones,
Las cámaras, con el voto de las 2/3 partes de sus funcionarios presentes, podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al presidente de la República o al superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de responsabilidad. Escucharon ustedes que esta figura de la interpelación no es accesoria y que incluso si el Congreso lo considera, el funcionario puede ser destituido o también puede ser amonestado y también se le impide que pueda ocupar un cargo público por X tiempo. Algo también que ocurrió en el Congreso de la República en el día de ayer fue el anuncio del bloque de diputados del Partido Reformista que dijo que en las próximas horas pues estaría este bloque sometiendo un proyecto de ley a fin de que las distribuidoras de electricidad pues establezcan una tarifa especial para aquellas organizaciones sin fines de lucro. Pero ellos hacen una explicación, una especificación de qué áreas serían cubiertas con esta tarifa especial. Así es que pasemos a escuchar a los representantes del bloque reformista en la Cámara de Diputados y en el Senado. Los diputados reformistas consideran que resulta contraproducente el hecho de que organizaciones que prestan servicios a personas sin hogar, que distribuyen ropa, alimentos y otros artículos, paguen sumas exorbitantes por el suministro de energía eléctrica. O sea, en medio de la pandemia, el sector que más ha golpeado a la sociedad dominicana ha sido el sector eléctrico, con altas tarifas. Independientemente de que tenemos la factura más cara del mundo, se han manifestado en este preciso momento de la pandemia facturas con montos altísimos. Esta ley solo aplicaría para aquellas instituciones no lucrativas que estén debidamente registradas, cuyo propósito es realizar obras caritativas y de beneficencia sin cobrar ningún tipo de contribución económica. Entonces son instituciones que viven son fundaciones, son una cantidad de instituciones sin fines de lucro que le dan servicio a la gente más necesitada, a la gente pobre. Entonces, sería eso un retroceso para el país si nosotros permitimos que por la factura eléctrica quiebren esas instituciones de servicio social. De acuerdo al proyecto de ley, las autoridades que rigen el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, CENI, deberán crear las reglas para establecer las tarifas especiales, para la cual calificarían clientes que excedan los 201 kilowatts o más de consumo y contemplará cargos por potencia. El bloque de diputados reformistas, el bloque de senadores reformistas, hemos presentado al país esta iniciativa de ley que tiene como objetivo fundamental establecer una tarifa especial y única a ese sector de la sociedad civil que ejerce funciones de voluntariado, que ejerce funciones en el área de salud y que lo están haciendo de manera gratuita. Dentro de las entidades favorecidas por esta ley están centros de capacitación comunitaria, iglesias, servicios a adultos mayores, entre muchas otras. Bueno, yo espero que el bloque de los reformistas allá en el Congreso hagan un proyecto lo más explicativo y específico posible para evitar un caos, porque cuando se habla de algunas exenciones o de facilitar o dar vías como la que anunciaron ellos, pues a veces se cuelan, como dicen en buen dominicano, los mansos y los cimarrones, y eso no es así. Y en el Congreso llega a ti a interpelar, se ha dicho, señores, porque es el propio presidente de la Cámara de Diputados quien ha hablado de la reactivación de esta figura. Digo reactivación porque estaba un poco dormida. Recuerdo que fueron muchos los intentos de legisladores de la oposición por interpelar funcionarios para que ofrecieran explicaciones, pero siempre la bancada mayoritaria se negó.
porque como dije al principio, siempre se alega que es por asuntos políticos y así no puede ser, porque si todo lo que vayamos a hacer vamos a atribuirlo a una situación política. Es cierto que en dados casos se hacen cosas por motivos políticos, pero dar explicación al pueblo de los dineros, de cómo se maneja, no puede ser un asunto político. Así que vamos a escuchar lo que dice Alfredo Pacheco. Antes, los legisladores que eran de la bancada oficialista siempre se negaban a las interpelaciones, que es un proceso constitucional, a las visitas, muchas veces, tú lo sabes, Máximo, de funcionarios importantes a las diferentes comisiones. Nosotros en este Congreso vamos a propiciar que ese proceso, que esas prerrogativas constitucionales que tiene el legislador y que ayudan al buen desenvolvimiento de la democracia, en esta etapa puedan comenzar a verse como normal, como ocurre en otros congresos del mundo. O sea, es muy normal que un ministro vaya a ese congreso a dar explicaciones sobre un hecho tal o una decisión tal tomada en su ministerio o un proyecto tal que tengan que vayan a explicar. Algunas veces lo harán aquí, que es donde más regularmente se hace, porque tengo que admitir que la venida de funcionarios, aunque no era regular, pero fluía más o menos con algún grado de normalidad. Lo que se hizo una figura casi imposible de poder aplicar era el proceso de la interpelación. Y entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos, y como bancada oficialista, nosotros no nos vamos a negar a que un funcionario en un momento determinado sea debidamente interpelado. Desde luego, no puede ser interpelado por un capricho, ¿verdad, Yudelka?, de un diputado, sino por cosas que tengan validez y peso legislativo, y para este Congreso Nacional y para el país sea importante que ese funcionario visite al Congreso Nacional para dar las explicaciones del lugar. Lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, prepárense. Pero antes de ya pasar con nuestro invitado en el día de hoy, yo quiero que ustedes vean qué dijeron los legisladores en torno a lo expresado por Pacheco sobre la interpelación. La figura de interpelación no se va a introducir ahora, es un reglamento que está estatuido en el orden parlamentario. Nosotros bajo ninguna circunstancia, o sea, no es una acción que en este momento se va a presentarle reglamentariamente, está reglamentado. Simplemente es competencia de los 190 diputados votar por una propuesta de solicitar a cualquier funcionario su interpelación. Este es el Congreso Nacional y la función del Congreso es fiscalizar al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es el presidente y todos sus funcionarios. Entonces nosotros, si un funcionario tiene que ser interpelado, entonces vamos a interpelarlo. El Congreso no está facultado para perseguir a nadie ni meterse en actos de corrupción. Para eso está la justicia. Y como nosotros dijimos ayer en la rueda de prensa, no hay que hacer tanto bla, bla, bla. Si alguien cometió algún error en el uso de los recursos del pueblo dominicano, bueno, porque la pague. Pero no hay que escandalizar y hacer acusaciones inválidas. Es decir, esa no es una petición, no es una facultad del Congreso, es una facultad de la justicia, que tendría que ver la Procuraduría General de la República. Para nosotros en el Congreso Llega a Ti es un grato placer darle la bienvenida al abogado José L. Hoppelman, quien es además, déjenme decirle, candidato a defensor del pueblo. Lástima que cuando tratamos el tema, pues no pudimos localizarte para hablar de esto, pero vamos a hablar de un tema súper interesante y súper importante, como es la interpelación, que aquí anda como medio dormida en el Congreso Nacional de la República. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchísimas gracias, gracias a ti por la invitación. Siempre dispuesto a
contribuir con tus iniciativas de investigación, que me las encuentro bastante pertinentes, tienen una función de educación positivísima para la sociedad. Ay, muchísimas gracias, qué bueno, qué bueno. Entonces, Hopperman, nosotros nos gustaría saber cuál es la posición que tú como abogado tienes frente a esta figura, que la Constitución de la República faculta al Congreso para... Mira, la función pública se rige bajo un principio troncal de transparencia. La República Dominicana ha hecho grandes esfuerzos por ir avanzando en la transparencia administrativa. La interpelación, que tiene como connotación popular una intromisión o un hecho gravoso para un funcionario, no es así. La interpelación es esa condición que tienen los legisladores de fiscalizar por mandato de la propia Constitución. Está establecida en las facultades del Senado de la República en el artículo 80 y en las facultades de la Cámara de Diputados en el artículo 83. Interpelar a los funcionarios públicos, preguntarles, hacer indagatorias. ¿Para qué? Para fortalecer procesos que tiendan a la sustentación de juicios políticos, en el caso de que así lo entendieren. ¿Cuál es el tema con la interpelación actualmente? Que en algunas ocasiones se le ha tratado de dar una connotación de carácter político y se ha despegado esa figura, esa facultad constitucional de los legisladores de su verdadera naturaleza, que es indagar sobre la sana administración de los recursos del pueblo. Pero nadie debería sentirse ofendido o vejado o lastimado porque una comisión o una comisión especial de una de las cámaras tenga bien citarlo para preguntarle sobre cualquier hecho de interés nacional que pueda llamar la atención de los legisladores en su rol natural de fiscalizar. Pues, como ya saben, los legisladores tienen dos funciones fundamentales: legislar y fiscalizar. Y la interpelación es exactamente la materialización de la fiscalización de las ejecutorias públicas. Exactamente. Entonces, también tienen, luego de esa facultad de interpelación, la facultad, la Cámara de Diputados en específico, de formular las acusaciones que entiendan pertinentes de conformidad con el resultado de esas investigaciones. Exacto. Y presentarlas al Senado. Y el Senado tiene la facultad de conocer esas acusaciones realizadas en vista de esas investigaciones de la Cámara de Diputados y entender si hay condiciones o no para aplicar la sanción que la Constitución establece sobre los juicios políticos, que es la destitución, y evitar que la persona ocupe cargos públicos por espacio de 10 años. Hopperman, vamos a seguir conversando del tema, pero a mí me gustaría que usted me acompañe a ver qué dicen otros colegas suyos sobre este tema. No solo los ministros, todo aquel ciudadano dominicano o extranjero con funciones públicas en República Dominicana está en la obligación de rendir cuenta. Porque lamentablemente, si usted tiene un administrador o una administradora de fondos públicos y este no rinde cuenta, ¿cómo usted sabe que está desarrollando una función eficiente y con apego a la norma? Es a través del rendimiento de cuenta que se puede establecer la pulcritud con la que un funcionario público puede desarrollar sus funciones. Si este no rinde cuenta, entonces no tiene la forma de probar que su gestión fue pulcra. No solamente los legisladores deberían de empezar de manera inmediata a hacer sus ofrecimientos sobre sus declaraciones juradas de patrimonio y de bienes, sino todo funcionario que vaya a ocupar una función pública. Esto le permitiría al nuevo gobierno, que ha presentado grandes intenciones y que ha trabajado fehacientemente sobre de que sus dirigentes, que hoy son ministros, directores, diputados, diputadas, senadores y senadoras, presenten ante la sociedad con toda claridad cuál es el patrimonio que tienen al día de ocupar la curul que vayan a ocupar, lo cual no provocaría el gran daño que de manera inconmensurable le ha producido el pasado gobierno. A mi entender, esa ley cae como anillo al dedo, ya que este nuevo gobierno le ha planteado a la sociedad que viene con un cambio de política social y pública.
Bueno, y nosotros interpelamos al público a que continúen en sintonía y sobre todo conversando con nuestro invitado en el día de hoy, José Luis L. Hoppelman. Abogado, ¿qué experiencia tiene la República Dominicana en el uso de esa materia? Yo no recuerdo, no tengo memoria clara del último esfuerzo de interpelación formal de conformidad con el artículo 95 de la Constitución, sobre todo del 2010 hacia acá. No recuerdo un caso en específico. Sí recuerdo que en varias ocasiones se pidió la autorización de interpelación en el Congreso pasado para interpelar al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Cierto. Pero nunca fue aprobado. Creo que es una facultad inherente a la función del legislador. No tiene ninguna relación con la ley 311-14, como explicaban los abogados que fueron entrevistados antes que yo. Y la ley 311-14, para que la gente lo entienda, es la obligación que tienen los funcionarios públicos, designados o no, de presentar un listado de los bienes que poseen ellos y sus cónyuges. Su declaración jurada de bienes. Su declaración jurada de bienes, lo que tienen como propiedad y como patrimonio. En nada tiene que ver esa ley con la facultad de interpelación del Congreso de la República. Creo que si este nuevo Congreso da un buen uso a esa facultad, se puede convertir en una gran herramienta para fiscalizar la administración pública, para mejorarla, para transparentarla y sobre todo para educar a la ciudadanía sobre cómo se ejecutan algún tipo de proyectos que generan controversia en la opinión pública nacional, sobre todo con la proliferación y la democratización de la información que muchas veces lleva a confusiones sobre temas muy específicos o de carácter técnico. Porque yo digo, abogado, que aquí eso de dejar pasar y que la corrupción sea apañada, no es verdad que se haga por falta de leyes, porque yo creo que leyes para castigar acciones inadecuadas en las instituciones, en el manejo de los recursos públicos, hay de más. Cada una con sus características, pero podemos hablar, contrataciones públicas es una vía de transparencia, ¿cierto? Sí. Tenemos la Cámara de Cuentas, es una vía de transparencia. También. Tenemos la misma ley de administración pública, en cierto modo. Tiene ciertos controles. Tiene ciertos controles de transparencia. Tenemos ahí la prevención y corrupción de los funcionarios públicos, lo que le denominamos el PETCA, que aunque para mí es más ya de procesar una denuncia que de prever, pero también es un mecanismo de establecer que las cosas sean más claras. Entonces, cuando enumeramos todas estas leyes y todas estas normas que tenemos, podemos decir, y si a eso le añadimos la interpelación, podemos decir que nosotros tenemos una legislación completa que no le envidia nada a ninguna otra para castigo en materia de corrupción en el país. Yo creo que no. Siempre se nos enseña que el crimen y el delito van mucho más rápido que las legislaciones. Es por esa razón que el Poder Legislativo tiene que mantener renovando las leyes que castigan estos tipos de delitos de cuello blanco. Nos han dicho de manera errada que la vulneración de la ley de compra y contrataciones implica necesariamente la persecución de un delito o de un crimen penal, y no es así. Esa ley no refiere a sanciones de carácter restrictivo de la libertad o penas de prisión, sino que refiere a sanciones de carácter administrativo y pecuniario, y refiere a los artículos de colusión de funcionarios, falsedad, etcétera, y desfalco que establecen las leyes ordinarias. Soy de opinión que hay que fortalecer la legislación en cuanto al castigo de la corrupción administrativa, hay que ampliar la visión y el marco de castigo dado por el legislador para poder enmarcar esos actos que son reñidos en la frontera de la legalidad, que se hacen con mucha cautela, que se hacen con asesorías y que buscan que no haya sanción. El delito siempre va muy rápido. Sí. Por esa razón tenemos que ser muy proactivos, ejercer esas funciones de fiscalización
que establece el artículo 95 con las interpelaciones, adecuar las legislaciones de castigo de esos crímenes de cuello blanco de la administración pública para que podamos de verdad no solamente tener expedientes fuertes y sanos, sino sentencias condenatorias de conformidad con la ley para que los expedientes no se caigan en la justicia, no hayan archivos, etc. Esa debe ser la función del Poder Legislativo en este momento. Ojalá que, así como el pueblo ha delegado en este nuevo Congreso esa función, la ejerzan con pulcritud y en búsqueda y procura de los mejores intereses de la nación. Les deseo de mi parte la mejor de la suerte a los que han sido electos para que logren satisfacer la sed de justicia del pueblo dominicano y que por fin comencemos a ver castigos en materia de corrupción administrativa pasada, presente y futura. Yo sé que eso es una aspiración de toda la población dominicana. Nosotros apoyamos tus planteamientos y sabemos que todos los ciudadanos de igual forma lo harán. De nuestra parte ya se nos terminó el tiempo, queremos agradecer tu presencia y además desearte éxitos y te estaremos dando seguimiento con tus aspiraciones a Defensor del Pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes y la invitación queda abierta para mañana, encontrarnos aquí a las 9:30 de la noche por el 4RD en el Congreso Llega a Ti. Muy buenas noches.